Tema 5. La ciudadanía y los derechos fundamentales en la Unión Europea. Comenzamos con los derechos fundamentales de la Unión Europea y su evolución histórica. Las comunidades europeas se concibieron en principio como organizaciones internacionales de carácter económico, en las que el único punto de contacto con las personas parecía ser la articulación de su libertad para circular por el espacio común europeo. Sin embargo, durante los años 60 y 70 se manifestaron dos vías. La primera fue la adopción de varias declaraciones solemnes que proclamaron los derechos humanos en el quehacer comunitario. La segunda vía fue la puesta en marcha del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de protección jurisdiccional de los derechos humanos en el ordenamiento comunitario. La Unión Europea ha ido definiendo un sistema de derechos humanos cuya última manifestación es el Tratado de Lisboa y que está relacionado con los sistemas constitucionales de los Estados miembros y con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950. Es el Tratado de Maastricht el que por primera vez incorpora entre los fines de la Unión Europea el respeto de los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el convenio firmado en Roma en 1950. Posteriormente, en el Tratado de Ámsterdam se da un paso más, incorporando un mecanismo de control para el caso de que un Estado miembro viole de manera sistemática los derechos, incorporando la imposición de sanciones, incluida la privación del derecho de voto en el Consejo. El Tratado de Niza adelanta el mecanismo de control para el caso de que, aun no habiéndose cometido violaciones efectivas de los derechos humanos, se pueda detectar un riesgo claro de violación grave de los mismos. Por su parte, el fallido intento de la Constitución Europea recepcionaba la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su parte dispositiva. Aunque el vigente Tratado de Lisboa ha excluido del texto la Carta debido a las posiciones mantenidas por el Reino Unido y Polonia, no cambia el resultado final, ya que el TUE declara expresamente que la Carta tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Además, el TFUE ha consolidado la presencia de los derechos humanos en la regulación del espacio de libertad, seguridad y justicia, así como en las disposiciones aplicables a la acción exterior. Pasamos a la ciudadanía de la Unión. A iniciativa española, el Tratado de Maastricht introdujo una nueva categoría de la ciudadanía de la Unión que tiene un carácter subsidiario y acumulativo, añadiéndose dicha ciudadanía a la nacional, pero sin sustituirla. Será ciudadano de la Unión Europea toda persona que sea ciudadano de un Estado miembro. Su regulación se contiene en los artículos 20 al 25 del TFUE. Las personas que son nacionales de un Estado miembro se benefician, bajo la cobertura de la Unión Europea, de un conjunto de derechos complementarios que constituyen el Estatuto de la Ciudadanía de la Unión. Y dichos derechos son los siguientes: circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Acogerse en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Y por último, formular peticiones al Parlamento Europeo, recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua. Lo siguiente que vamos a ver es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Durante mucho tiempo la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha carecido de un texto normativo de referencia para arbitrar el sistema de protección de los derechos humanos. Dicha situación producía un efecto negativo sobre el principio de seguridad jurídica. A partir del Tratado de Ámsterdam, las instituciones comunitarias toman conciencia de la necesidad de elaborar una declaración de derechos propia de la Unión y constituyeron un órgano que fue una convención en cuyo seno se elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Finalmente, la Carta fue proclamada solemnemente por el Consejo, el Parlamento Europeo y por la Comisión en el año 2000 en Niza. La Carta recoge de forma sistematizada los derechos reconocidos tanto en el seno de la Unión como en los Estados miembros, agrupados en 6 capítulos dedicados a los derechos de dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. Aunque la Carta no formaba parte de los tratados, sí contenía derechos ya vigentes en la Unión Europea y en los sistemas constitucionales de los Estados miembros. Por tanto, la Carta se consideraba un instrumento jurídico suficiente para sustentar alegaciones ante los órganos judiciales competentes, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y estos podían basarse en la Carta a la hora de dictar sus resoluciones. El fallido intento de la Constitución Europea recepcionaba la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su parte dispositiva. Sin embargo, el vigente Tratado de Lisboa excluye el texto, pero sí le da el mismo valor jurídico que a los tratados en su artículo 6. Su aplicación está sometida a un régimen especial en el Reino Unido, Polonia y República Checa en virtud del protocolo número 30. Y pasamos a la garantía de los derechos, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Comenzamos por el punto 1, que es la protección jurisdiccional. Han sido numerosas las ocasiones en que se han utilizado los derechos humanos como fundamento para debatir la legalidad de los actos comunitarios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por este motivo, dicho tribunal se ha venido pronunciando sobre cuestiones concretas de garantía de los derechos humanos en relación con cualquier actividad desarrollada en el seno de la Unión, incluidas las que se producen en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, el Tribunal carece de competencia general para pronunciarse sobre las actividades propias de la PESC. Así, se ha configurado un sistema de naturaleza pretoriana que se caracteriza por los siguientes elementos. 1. El sistema de protección solo resulta operativo ante actos jurídicos de la Unión susceptibles de impugnación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del que se derivaría una violación de los derechos humanos. 2. Se configura como un sistema de garantía frente a las instituciones de la Unión y no frente a los Estados miembros. 3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea basa sus resoluciones mediante la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales, otros tratados internacionales ratificados por los Estados miembros, así como sus tradiciones constitucionales. Además, se tienen en cuenta los criterios propios del derecho de la Unión Europea y el papel que tales derechos desempeñan dentro del sistema. Y 4. No existe un recurso específico para la protección de los derechos humanos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza de forma preferente el recurso de anulación y la cuestión prejudicial. Sin embargo, también puede utilizar otras vías como el recurso por omisión e incluso el control previo de tratados internacionales. La función protectora de los órganos jurisdiccionales de la Unión coexiste con la atribuida a los tribunales constitucionales nacionales.
El equilibrio competencial se ha venido alcanzando mediante decisiones jurisprudenciales de no intervención por los tribunales constitucionales en la medida que el sistema arbitrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea operativo y garantice adecuadamente la protección de los derechos. Y punto 2. Mecanismos no jurisdiccionales. El sistema de protección de los derechos humanos se ha visto complementado con dos mecanismos que forman parte del Estatuto de la Ciudadanía de la Unión. El primer mecanismo es el Defensor del Pueblo, que es elegido por el Parlamento Europeo, funciona de manera autónoma y ante él pueden presentar quejas cualquier ciudadano de la Unión Europea y cualquier extranjero que tenga su residencia o sede social en el territorio de un Estado miembro. El contenido de la queja puede versar sobre casos de mala administración de las instituciones y órganos de la Unión, siempre que no hayan sido sometidas al control jurisdiccional. Y el segundo mecanismo es el derecho de petición. Puede presentar una petición ante el Parlamento Europeo de forma individual o colectiva cualquier persona física o jurídica con razón social o residencia en el territorio de la Unión en relación con cualquier acto realizado en el ámbito de actuación de la comunidad y que la afecte directamente. El Parlamento podrá adoptar un informe que remitirá a la institución u órgano afectado con las recomendaciones que estime oportunas.